definitivamente, nuestro amigo Roberto Orellana. Estamos en ruta y hablando de único, el artista Esteban Valentín está con nosotros desde Atillo, que es el autor de esa obra tan bonita que Cristi ¿verdad? Nos permite disfrutar cada viernes. Le damos la bienvenida a Nueva Vida. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí y compartir con ustedes. Esteban, ¿desde cuándo estás pintando así de espectacular? Bueno, desde el 2006, pero desde pequeño he estado dibujando. 2006, pero tú te ves bien joven. Sí. Tengo 36 y parezco de 20, bro. Sí. Me defiendo. Sí. Llevo muchos años pintando para el Señor y ministrando a través del arte. Qué bien ese detalle. Cuando tú dices, llevo ministrando para el Señor a través del arte. Hace 15 años, desde que acepté al Señor. Así tú ves tu trabajo. Sí, yo lo veo de esa forma ministerial y también comercial en el sentido de servicio al público, pero cuando se ministra, pues se ministra en el momento adecuado y siempre a mis clientes los trato así. ¿Y qué llegó primero? ¿Llegó el Señor o llegó el arte a tu vida? Bueno, fue un proceso porque Dios usó el arte como una terapia emocional en mi vida, en mi niñez, y de ahí fui creando destreza en diferentes tipos de medios de pigmento. Esteban, yo soy fanática del arte, de la pintura, pero fanática. En mi casa tengo pinturas que uno manda a hacer, que le llaman mucho la atención y uno escoge, quiero algo de esto, pero me he dado cuenta. Alguien dijo en una ocasión que para apoyar el arte se necesitan dos manos, una para apoyar y dos para aplaudir. Y me he dado cuenta que personas con el talento como tú a veces no son apoyadas porque la gente devalora, no saben el cuánto vale una obra de arte tan importante. Presumo que tú has pasado por ese momento, ¿verdad? Donde la gente dice, pero es que tú no parece que vale esto, pero no parece que, ¿verdad? Eso. Cuéntame un poco por qué a veces no aprendemos a valorar el trabajo que da, ¿no? Primero pensarlo, llevarlo a como tú lo has llevado. Exacto, muchas personas no conocen el trabajo que pasamos porque es un proceso de vivencia. Y cuando uno tiene una vivencia, uno las plasma al lienzo. Y las horas de trabajo son muy extensas, 3 horas diarias, 4 horas dependiendo. Y realmente el costo es por el material, por el tiempo dedicado en los estudios. Son muchos factores que la gente desconoce, pero para eso estamos, para informar y para que entiendan que una pieza artesanal es una pieza que tiene un valor. Y así pues uno va fomentando la cultura en Puerto Rico y así la gente pues valora. Tengo una curiosidad en términos de lo que sucede durante el proceso, porque uno mira una obra como esa y se impresiona tremendamente, pero ¿cuáles son las impresiones? ¿Qué se siente mientras tú estás creando, verdad? Cuando estás haciendo esto, tú tienes en tu mente qué vas a ver al final, tú estás muy claro, más claro que nadie, pero en el proceso me imagino que sientes y tienes experiencias, cosas, ¿no? Exacto, en especial aquí el León de la Tribu de Judá. Fue una experiencia que tuve orando por mi mamá y por mi familia en general y vi una silueta en medio de ese momento de oración, vi una silueta y rápido cogí una tiza y empecé a trazarlo. Y de ese resultado, de esa oración salió ese león. Por eso que el proceso creativo desconocen el background de la obra, claro. Porque ese león es una figura como que estoy aquí y esa mirada intensa representa que el Padre está contigo, te estoy observando, te estoy cuidando. Y entonces esa figura fue representada a través del arte, pero ese arte fue el indicador de Dios. Y así pues esa experiencia yo la valoro más y me acuerda de esa experiencia este cuadro. Por eso es importante, las piezas de arte nos recuerdan el proceso. Qué bonito, ¿eh? ¿Tú te inspiras en cuántos tópicos a la hora de pintar? Porque aquí obviamente tengo un león espectacular que ya dijiste representa a Cristo como el león de la tribu de Judá. Pero si yo fuera a ver tu portafolio, ¿en qué otras cosas se inspira Esteban? Bueno, me inspiro en la cultura de Puerto Rico, en lo típico. ¿Tienes cuadros típicos? Sí, tengo en la página de Facebook Pinturas Esteban Valentín. Ustedes buscan y ahí está toda mi colección, todos mis clientes, los comentarios de los clientes, hacen pedidos y yo rapidito los complazco en lo que quieran, pintura sobre madera en diferentes medios. ¿Verdad que sí? ¿La haces tanto el canvas o enmarcada también?
o de las Sí, dos maneras. tengo personas que trabajan en el enmarcado, en un equipo que tenemos, y así pues puedo suplir también esa necesidad de que, mira, necesito que me marque este cuadro, este dibujo. Y realmente pues es interesante tener un equipo de trabajo así. Me imagino que en tu industria hay gente que conoce de pintura y que ya sabe más o menos el costo y el valor, por lo tanto están dispuestos a invertir X cantidad en una pintura. Hay otro mercado que tal vez soy el que yo represento, que me gustan las pinturas, no soy ducho en el tema, me gustaría comprar y es posible que ese cuadro, supongamos, tenga un valor X de, qué sé yo, supongamos $5,000. Pero para vendérselo a personas como Juan Carlos Matos, un ejemplo hipotético que estoy poniendo, te pregunto si el pintor en eso tiene que decir, bueno, este cuadro en este ambiente yo lo vendería en tanto, pero estoy en este otro ambiente, tengo que darlo por esta cantidad. ¿Eso en tu industria ocurre de esa manera? Sí, en específico yo me enfoco en el embudo de venta. No sé si saben, han escuchado el embudo. Sí, sí. Y ponemos en 3 facetas y el fine art, es que lo tengo en el tope. Claro, claro. Entonces hay uno más accesible, que es la artesanía, la pintura sobre caoba. Tiene su valor, pero es más módico para el público. Exacto. Y hago mascotas y la gente me dice, yo quiero mi perrito aquí. Pues entonces lo hacemos y un precio súper módico. Okay. Y estamos conscientes de lo que estamos aconteciendo en estos momentos. Y estamos sujetos a servir al público. ¿Te atreves a mencionar el precio, por ejemplo, de ese o no lo quieres decir al aire? No tiene precio, ¿no? No. No. O sea, ese no está en venta. No. Fue por una experiencia personal, Sí, ¿verdad? Y por eso. Por eso está aquí. Yo soy de las que miro, perdóname, pero yo sí soy amante a las pinturas, ¿verdad? Pero perdona que te haga esta pregunta. Yo soy de las que miro uno de 5, uno de 10. ¿Trabajas de esa manera también? Por ejemplo, aquí es uno de uno. Ese tú no lo vas a repetir. No. Exacto. De una serie de 10. Exacto. Nunca quedan igual. Exacto. Jamás y nunca. A menos Ajá. que uno haga una serie, una tirada Ajá. así. Pero siempre hago algo peculiar en la obra. Nunca Ok. tiendo a repetir las piezas. Por eso Ok. son únicas. Esa es mi forma de trabajar. O sea, que si yo tengo quiero llamarte para un cuadro, yo soy la única que la voy a tener en la sala de mi casa. Es correcto. Ok. Estoy viendo el Qué bien. Facebook de Esteban Valentín, Pinturas Esteban Valentín en Facebook. Pintura. Y tiene una cosa bellísima ahí. Mira este Quijote, qué cosa más linda. A ver, mira qué lindo. Wow. Mira qué Y lindo. también estamos con un local ya en Plaza Artesanal en Camuy, Mira. en el puesto 16. Wow. Bello, Me visitan, estamos con los compañeros artesanos también y recibo mis clientes allí en Camuy. Estamos a la orden allá si me quieren visitar en confianza. Qué bueno, qué Oye, bueno. me llama la atención esa parte que Moraima trae de que si yo te pido particularmente esta pintura y tú aceptas hacerla, ¿verdad? Te doy la idea o te llevo una foto, ¿en qué tiempo promedio y cuánto encarece ese servicio exclusivo de eso que yo te estoy pidiendo, de lo que el cliente te está pidiendo? Buena pregunta. Pues dependiendo de los pedidos, mensualmente trabajo una jornada Ok. y trato de que siempre esté en un mes aproximadamente para trabajar fuerte en esa pieza. Pero trabajo varias piezas al mismo tiempo y voy mirando, estudiando y así avanzo un poquito más. Wow. Las piezas están, no las tuyas, estoy hablando en general, Ok. muy costosas en ciertas galerías. Uno visita galerías y ve piezas que tú dices, wow, pero qué costosas. Entonces de repente te escucho y dices, hay alternativas. Si el cliente este es el presupuesto, pues entonces buscamos alternativas. Así es que trabajas en ciertos casos también. Sí, me separo del mundo del arte un poquito en eso. Muy porque bien, muy bien. realmente hay unos costos que se valoran, pero es para que la galería tenga sus ganancias. Exacto. Y el artista, más el equipo de trabajo de la galería. Pero como soy independiente, pues tengo el beneficio de poder ayudar y expandir a nivel internacional, que me llaman de Latinoamérica, gracias a Dios. Ha sido Dios el que ha movido a los clientes, literal. Porque todo el mundo se pregunta, Esteban, ¿cómo tú puedes vender arte? Pues vivo del arte, porque estoy escuchando siempre a mi público. Y ese es el punto que me lleva al éxito que tengo hoy en día. Qué bien. Te pregunto, a primera instancia, mi impresión, yo no sé la tuya, Fernan, ya Moraima es experta, pero así nosotros que no somos duchos, la impresión, y creo que la mayoría de los oyentes puede estar de acuerdo en que hay una impresión de que este tipo de arte hay que tener mucho dinero o que es bien cara y la gente se ve como que eso está espectacular, pero no es para mí.
Sí, uno le coge miedo porque puede ser bien caro. A veces tú no te atreves ni preguntar por Exacto, precio, ¿verdad? sí. Para no solamente tú no sentirte mal, sino hacer sentir mal a la persona, en este caso al pintor. ¿Cuán al alcance está de un ciudadano promedio de clase media el tener algunas pinturas así tan lindas como las que tú haces? Pues mira, yo me he sentido bien agradecido al público y siempre les ayudo con un método de pago mensual, con un pronto que puedan dar, y así vamos poco a poco atendiendo a diferentes categorías de necesidades, sea un mural en un cuarto de un niño, sea en una iglesia. Pues tenemos esa capacidad de poder llegarle con métodos de pago y es mucho más flexible para el público. Qué chévere. Excelente. Hay que decirle a la gente que acceda al fanpage de Pinturas Esteban Valentín. Ya yo le di like y hay unas bellezas ahí. Y apoyar lo nuestro, eso Claro es que apoyar sí, lo nuestro. boricua. Gente del patio, gente de a pie Sí. que están ahí sudando, ¿verdad? Y que uno puede valorar el trabajo que ustedes hacen día a día, así que te felicitamos por eso. Gracias. No te pido precios de pinturas específicas, pero range de precios más o menos que fluctúa. Mira, Juan, desde 500 pesos hasta 3,000, hasta 4,000, hasta 5,000. Range de precios más o menos en lo que tú Sí, haces. tengo una tabla de medidas y precios de 100 a $2,000 aproximadamente. Ok. O 1,500 aproximadamente, pero es por las medidas. La tabla de medidas se las envío por email y ahí el cliente evalúa y yo quiero este tamaño porque este precio está súper, y así pues jugamos con los precios. Entre Se 100 escoge a 2,000 también, pesitos. se Eso puede está bien. escoger también el marco. Sí, eso es aparte, un costo aparte. Sí, pero si se puede escoger, por ejemplo, el material. Ah, sí, claro. Ok. Tenemos plata, Exacto. chocolate oscuro que está de moda. Últimamente se está usando en las casas, los rústicos. Dorado. Dorado también está muy usado en esta Está muy de temporada. moda, ajá. Sí, está de moda. Así que pues tenemos también fotografías que pueden entrar a mi página de Facebook o Instagram, esteban.valentin1. Estebanvalentin.valentin1. Ahí es más casero en el sentido de que me ven en el taller, estoy trabajando, porque Instagram es más así, más close. Y pueden compartir conmigo ahí también. Qué bien. Excelente. Te felicitamos, Qué chévere. papá. Gracias. Ser señor. un joven pintor puertorriqueño con este nivel de excelencia, le sirves al Señor y parte de, ¿verdad? O todo el arte que tú haces, pues, lo ves como un ministerio que estás glorificando al Dios que te salva. También, exacto. Y ministramos a través de la arte. Gracias, gracias. Excelente, muchas felicitaciones y como dije anteriormente, mi gente, apoyar lo nuestro, sabemos el trabajo que da uno ganarse la vida, pero tienes ahí un recuerdo que es para todo. Yo tengo cuadros de 25 años y si uno los cuida, Sí. ¿verdad que sí? Es bueno hacer la inversión, así que usted haga la inversión allá con Esteban porque le va a durar mucho tiempo. Claro que sí. Les esperamos. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Por la oportunidad. Dios los bendiga. Amén. 97.